Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, yo me presento, mi nombre es Lucía López Parga, yo estoy a cargo de la Comisión de Graduados y Graduadas de la carrera de especialización y de la maestría en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de UBA. Siempre el objetivo de la comisión es generar este tipo de actividades en las cuales se produzcan intercambios y debates sobre determinados temas, generalmente apuntamos a cuestiones de actualidad. Es un espacio en el cual los graduados y las graduadas pueden exponer, hemos hecho publicaciones, nosotros somos una comisión en el marco del Centro de Estudios de Derecho Tributario y Financiero de la Facultad, a cargo del doctor Horacio Corti, y, y- 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 bueno, la comisión que era que debatamos, se enriquece y bueno, la facultad nos da este espacio, así que en primer lugar agradezco al centro y a todas las autoridades eh, por el lugar, por la organización, sí, que desde ya irnos en las redes sociales, que publicar bueno, ya vamos a darle la... él es Guillermo Ignacio Gert, él es graduado de la carrera, es docente de la facultad, él es abogado y se dedica a litigar en la materia. Así que bueno, está muy empapado de las cuestiones de actualidad, del derecho tributario. Así que hablando con él sobre qué temas podíamos abordar hoy que resulten de interés, la verdad que el Solve es un tema que desde hace muchísimo tiempo importa a los que nos dedicamos a la materia, pero nunca pierde vigencia, ¿no? Nunca pierde actualidad y siempre es importante conocer cómo se está interpretando en la jurisprudencia esta cuestión. Así que, bueno, los dejo con él, que les va a contar un poquito sobre la actualidad de la jurisprudencia en materia de solve repete en materia tributaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias también a la comisión por haberme invitado, bueno, para poder dar esta charla en la que es mi casa, ¿no? La hubo también y también la especialización que bueno, tanto quiero. Eh, y bueno, como bien dijo Lucía, el Solve tiene años de vigencia en nuestro país, no es exclusivo tampoco de nuestro país, sino que también está vigente en el derecho comparado. Y como también bien dijo, es un dolor de cabeza para los abogados litigantes, porque muchas veces depende de la jurisdicción donde uno esté, sea tanto nacional o sea Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires o cualquier jurisdicción, uno tiene que estudiar cuál es la normativa que está vigente en la jurisdicción, cuál es la jurisprudencia que está vigente en esa jurisdicción en relación a esta regla procesal del solver repete, eh, y bueno, también para poder comunicarle al cliente cuál es su situación para poder ejercer la tutela judicial efectiva para discutir una determinada cuestión, ¿no? Eh, bueno, como todos los que están presentes, imagino que ya conocen este principio, esta regla. El solve es la regla procesal que exige al contribuyente eh, de manera, digamos, estricta de alguna manera, el pago íntegro del tributo determinado de oficio por la administración tributaria como condición de admisibilidad para poder acceder a la instancia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no cumplo en principio con este requisito, y ahí vamos a ver, digamos, un poco
su origen, porque también para entender la actualidad de a poco hay que hacer un revisionismo de cómo fue evolucionando este instituto en nuestro país a lo largo de la historia. Eh, bueno, la realidad es ver dónde estamos parados hoy, ¿no? Si nos paramos desde un punto de vista estricto, como les comentaba, o sea, si en instancia judicial se verifica que no se cumplió con este requisito, con este pago previo, lo más probable es que la justicia me desestime el recurso o la acción judicial y la considere desierta. Pero de a poquito este criterio se fue flexibilizando. ¿Cuál fue, digamos, la justificación de este principio del Solve? Que, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, digamos, eh, en otro slide. eh, Fue de origen jurisprudencial o pretoriano en nuestro país con el fallo procurador de San Juan, ¿no? Donde ahí por primera vez la Corte tiene la oportunidad de analizar este principio, esta regla procesal, donde ahí, digamos, el ministro de la Corte, Gorostiaga, que también fue uno de los redactores de nuestra Constitución, o sea, estamos hablando de un fallo de 1887, eh, de alguna manera interpreta, digamos, la vigencia del principio, o sea, la constitucionalidad del mismo. Eh, que un poquito, digamos, se ampara, digamos, o se justifica la vigencia de este principio eh, a raíz de la familia de fallos de la Corte, en, digamos, evitar que justamente el contribuyente deudor se insolvente durante el proceso de revisión judicial. Y también, digamos, en algunas jurisdicciones han interpretado, digamos, que el solve tiene como función asegurar la normal percepción de la renta pública. Eh, pero también la Corte a lo largo del tiempo ha ido morigerando y atenuando un poco este rigorismo respecto de exigir estrictamente el pago íntegro de la deuda determinada por la administración para acceder a la instancia judicial, principalmente analizando la capacidad de contribución o la situación patrimonial concreta del interesado que quiere la revisión judicial de una decisión administrativa. Y siempre y cuando, digamos, este pago previo no resulte ser eh, un obstáculo para poder ejercer su derecho a una legítima defensa eh, en la justicia. Y justamente, digamos, de dónde se ha analizado la constitucionalidad del SOLVE. Bueno, por un lado, por el artículo 18, que es el que establece el derecho de defensa en juicio, 18 de la Constitución. También se ha analizado desde el punto de vista del artículo 16 del principio de igualdad, en el sentido que muchos contribuyentes han planteado, digamos, una desigualdad procesal entre la administración y los contribuyentes, en el sentido de interpretar que se le da un privilegio a la administración eh, al asegurarse el cobro anticipado de la deuda en discusión para poder acceder a la instancia judicial. Y también se ha analizado, una vez que, digamos, Argentina adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, eh, en la inteligencia del artículo 8.1 de este tratado y el artículo 25 y posteriormente eh, por el artículo 75, inciso 22, cuando con la reforma del año 1994 todos estos tratados adquieren jerarquía constitucional. Y un poco para entender de dónde venimos hacia dónde vamos, tenemos ahí un poco esta línea del tiempo como para entender un poco cómo se fue, digamos, cómo fue evolucionando este instituto y cómo se fue atenuando ese rigorismo formal, partiendo, digamos, de este primer fallo donde se analizó esta regla procesal, que es procurador fiscal de la provincia de San Juan en 1876, o sea, muy poquito tiempo después de que se sancione, bueno, la Constitución de 1853-1860, a algunos hitos que de alguna manera fueron atenuando el rigorismo del Solve. Uno es obviamente la creación
del Tribunal Fiscal de la Nación en el año 1959, 1960. Eh, Después, algunos otros hitos es, por ejemplo, la sanción de la ley 18820, que ahí establece la regla del solve para acceder a la justicia cuando se discuten eh, deudas de naturaleza previsional. Recuerden que el Tribunal Fiscal de la Nación tiene competencia impositiva y aduanera, no previsional. Con lo cual, digamos, todo lo que es deuda previsional no estaría alcanzado por el efecto suspensivo que genera interponer una demanda ante el Tribunal Fiscal, un recurso ante el Tribunal Fiscal. Después tenemos microómnibus Barrancas de Belgrano, fallo de 1989, ya cuando Argentina había adherido al Pacto de San José de Costa Rica, donde se vuelve a discutir el tema. Hasta ese momento la Corte ya tenía un criterio y había atenuado de alguna manera también este rigorismo de exigir el íntegro pago eh, de la deuda determinada cuando el contribuyente acredite una situación patrimonial concreta donde de alguna manera demuestre eh, una imposibilidad para poder ejercer su derecho a una legítima defensa si tiene que previamente pagar la deuda determinada, eh, que persistió, digamos, esa doctrina con la reforma del 94. Y después, bueno, algunos, algunas normas de orden local que de alguna manera las fueron atenuando esta regla procesal. Una es la sanción del Código Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, que si bien establece este requisito del pago previo, eh, solamente lo mantiene para lo que es el concepto impositivo, dejando de lado accesorios y multa. Eh, y fallos, digamos, importantes. Bueno, por un lado tenemos Orígenes de la Corte Suprema, que ahora lo vamos a ver, que después esa doctrina fue adoptada por Carraro en el 2019, que fue un granito eh, para lo que aquellos que litigan, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, donde, digamos, realmente el pago previo era una cuestión compleja y sigue siéndolo de alguna manera. Y después, lo más reciente es la sanción de la ley Bases, la ley 27742, que dio lugar a una reciente jurisprudencia por parte de la Cámara Federal de Seguridad Social eh, eh, en fallos, digamos, que ahora vamos a ver. Prismat es por ahí el primero y hay, digamos, otros que ahora vamos a ir viendo. Como les fui mencionando, digamos, la postura crítica, digamos, lo que aquellos que litigamos eh, encontramos, y bueno, también una crítica, digamos, que yo comparto con otros colegas es justamente que este pago previo de alguna manera colisiona, digamos, con un acceso libre a la justicia, digamos, libre y gratuito, cuando en definitiva lo que no se discute es el principio de legalidad y, digamos, la vigencia que tiene el acto administrativo en sí, digamos. El- Podría llevar a un principio de ejecutibilidad del acto administrativo, sino, digamos, esta postura crítica o férrea de alguna manera, solventar esa deuda tributaria para poder acceder a la justicia, ¿no? Que realmente en algunos casos se convierte en un obstáculo porque algunos montos son desproporcionados. A mí me ha tocado, digamos, discutir determinaciones de actos municipales, por ejemplo, donde a veces los montos no se saben cuál es el origen ni cómo lo calculan por algunas tasas. Y lo mismo sucede tal vez en el ámbito previsional, eh, donde, digamos, algunas veces estamos hablando de, como teniendo en cuenta los 10 años de prescripción de las obligaciones en materia previsional. Si bien ahora, digamos, con la reforma reciente, ese plazo se podría reducir a 5 años. Bueno, actualmente todavía mantenemos esa prescripción de 10 años.
donde realmente, digamos, estamos hablando de montos importantes, ¿no? Eh, y la postura de la Corte, que bueno, se persistió a lo largo del tiempo, obviamente fue mutando y atenuando, depende del caso concreto que ha tenido oportunidad de analizar. eh, Ha establecido, digamos, que el interesado, o sea, aquel que tiene que demostrar que este depósito previo resulta exorbitante y desproporcionado eh, respecto de su concreta capacidad económica, lo cual, bueno, ha llevado, digamos, de alguna manera a poner en cabeza del contribuyente poder acreditar esta situación. Eh, Obviamente dejando en claro que no responden, digamos, ni un privilegio ni una presunción de legitimidad del acto, eh, sino justamente, como les había mencionado antes, evitar de alguna manera la insolvencia por parte del contribuyente o que ejecute alguna maniobra de alguna manera para insolventarse y no cumplir, digamos, con su obligación tributaria. Claro, pasándolo rapidito, digamos, este fallo procurador fiscal de San Juan, como les mencioné, año 1876, Gorostiaga, presidente de la Corte de aquel entonces, en una cuestión donde se discutía, digamos, el cobro de una patente eh, y donde el banco, digamos, eh, Nación había apelado, digamos, a alguna inmunidad respecto del pago de esta patente. La cuestión llega a la Corte y la Corte lo que dice es que en todo lo que se trata respecto del cobro de impuestos provinciales, primero había que pagar ese impuesto y después eh, repetirlo y discutirlo. Esta doctrina de alguna manera se fue atenuando con el tiempo y es confirmada en el fallo de la Corte Microómnibus Barrancas de Belgrano, ya digamos con el Pacto de San José de Costa Rica vigente en nuestro ordenamiento normativo. De hecho, se analizó también si el mismo era operativo o programático. Y ahí la Corte lo que dice es, bueno, mira, yo esta cuestión, digamos, del pago previo eh, y su constitucionalidad ya la vengo analizando y que esté vigente el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8.1, en nada me cambia la postura que vengo teniendo, digamos, en el sentido de que el contribuyente o el interesado es aquel que tiene que demostrar un estado patrimonial concreto en el sentido de que este pago previo le genera un obstáculo insalvable para poder ejercer su derecho a una legítima defensa. Y como en el caso, digamos, el contribuyente no lo había demostrado, sino simplemente había apelado a la inconstitucionalidad bueno, del pago previo previsto en la ley 18820, que aún se encuentra vigente, eh, desestima el planteo y mantiene y sostiene, digamos, ya su jurisprudencia y su doctrina que venía eh, encontrándose inalterable. Eh, Posteriormente, digamos, con la reforma del 94 y ya con jerarquía constitucional del Pacto de San José de Costa Rica, eh, por el artículo 75 inciso 22, eh, continúa la doctrina, digamos, ya convalidada en microómnibus, pero de alguna manera se profundizó un poco los estándares de flexibilización respecto, digamos, del pago previo cuando resultaba ser desproporcionado. De hecho, digamos, hay un fallo de la Corte que similar a cooperativa de trabajo que menciono, que es también asociación israelita, donde también la Corte de alguna manera analiza cuál era la situación patrimonial concreta, y en este caso puntualmente eh, el contribuyente no había acreditado una situación patrimonial concreta, simplemente había dicho que le resultaba imposible cumplir con el requisito del pago previo, y la Corte ahí analizando el monto que resultaba ser este pago previo y la situación patrimonial concreta del contribuyente, que era una asociación de beneficencia, lo mismo que sucede en la cooperativa, en este fallo cooperativa de trabajo Manuel Belgrano, de alguna manera atenúa ese rigorismo
poner en cabeza del interesado demostrar esa situación patrimonial concreta de insolvencia y considera desproporcionado el monto exigido en relación a la capacidad contributiva del contribuyente, ¿no? Acá también, digamos, de alguna manera se atenúa ese rigorismo en función de quién es el interesado que plantea de alguna manera una situación patrimonial concreta, morigerando un poco, digamos, esa necesidad de demostrar esa insolvencia, de alguna manera desde un punto de vista más bien subjetivo, ¿no? Estamos hablando acá de una cooperativa de trabajo, estamos hablando de una asociación mutual, ¿no? Eh, y tal vez por ahí el cambio más trascendental a nivel, digamos, nacional, que de alguna manera es la doctrina que luego adoptaron eh, algunas jurisdicciones, como provincia de Buenos Aires, eh, es el fallo Orígenes a FJP, donde ahí por primera vez la Corte Suprema, ante el planteo, digamos, de la interesada, que en este caso era Orígenes a FJP, admite que el seguro de caución es un sustituto idóneo para garantizar el crédito fiscal, lo cual, créanme, digamos, facilitó muchísimo. Bueno, fue, digamos, las aseguradoras especializadas en caución, bueno, festejaron, obviamente, pues obtuvieron una nueva línea, digamos, ahí eh, de seguros, que muchas veces a mí me ha tocado hablar con alguna aseguradora para explicarle puntualmente qué era lo que se trataba de caucionar, ¿no? Eh, pero bueno, realmente, digamos, fue dentro de lo que es esta cuestión procesal de demostrar, porque a ver, uno podía tratar de alguna manera de acreditar una situación patrimonial incorrecta, y uno que se le ocurre desde el punto de vista, digamos, de la prueba, para demostrar esto, era, no sé, presentar una certificación contable de alguna manera para acreditar esa situación patrimonial, ¿no? Y a veces la justicia la podía admitir o no también. Ahora vamos a ver también un fallo reciente de la Cámara Federal de Seguridad Social de la Sala 3, donde de alguna manera no admitió esa certificación contable como una prueba idónea para acreditar una imposibilidad para poder afrontar el pago previo. Con lo cual, digamos, la sustitución de este requisito procesal por un seguro de caución, realmente fue una solución para, bueno, para el contribuyente y también, digamos, para los abogados que litigamos en la materia, para poder encontrarle una solución, ¿no? Y digamos, este pago previo no resulte ser un obstáculo, sino, obviamente, siempre se puede plantear, digamos, eh, alguna cuestión, o se puede volver a rever alguna cuestión de constitucionalidad del pago previo. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy, digamos, la doctrina de la Corte se mantiene vigente e inalterable en este sentido. Y ahora vamos a ver un poquito del tema de la normativa. ¿Cuál es la normativa que aún exige el pago previo? En procedimiento nacional tenemos una cuestión que es muy rara, obviamente con la vigencia eh, del Tribunal Fiscal. eh, Sería raro que todavía se hable, digamos, de el pago previo en lo que es el procedimiento tributario nacional. Pero bueno, la Corte tuvo que volver a analizar este instituto en compañía de circuitos cerrados en el año 2010, ante un caso puntual, digamos, donde un contribuyente, en vez de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, que está previsto en el artículo 76, inciso B, interpuso el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76, inciso A. Agotó la instancia administrativa a través de este recurso, o sea, eh, de alguna manera la Administración Tributaria confirmó eh, la determinación, o sea, rechazó, digamos, el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente. Y el contribuyente lo que hizo fue plantear la inconstitucionalidad del artículo 81, porque establecía el principio de solver repete en el ámbito nacional. Y la Corte llega, digamos, a analizar la cuestión, de hecho, digamos, la justicia
eh, local, federal local había admitido, digamos, había declarado la inconstitucionalidad de este artículo, el artículo 81, y la Corte, eh, analizando la cuestión, básicamente lo que dice es, a ver, el contribuyente tenía posibilidad de interponer dos recursos conforme al ordenamiento eh, de la ley 11.683. Podía haber interpuesto recurso del 76 inciso A o el del 76 inciso B, que ya con ir al Tribunal Fiscal de la Nación se aseguraba, digamos, que el recurso iba a tener efecto suspensivo. E inclusive, si, digamos, el Tribunal Fiscal llegaba a confirmar la determinación, podía ir a la Cámara Contencioso Administrativa Federal y tampoco se le iba a exigir el requisito del pago previo. Sí, digamos, la administración de alguna manera podía ejecutar ese acto administrativo, pero, digamos, el acceso a la justicia no iba a estar regido, digamos, por el requisito del pago previo. Eh, y, digamos, de ahí, palabras más, palabras menos, dijo, digamos, si tenés dos recursos y uno te da un tratamiento más beneficioso, no puedo convalidar la negligencia de tu parte, y por ende, digamos, desestimó, revocó, digamos, la sentencia que había declarado inconstitucional este artículo 81 eh, de la ley 11.683 y confirmó, digamos, que si se agotaba la instancia administrativa a raíz del rechazo al recurso de reconsideración, la única opción que quedaba para discutir en instancia judicial era pagar y repetir, iniciar una acción de repetición. En el procedimiento de seguridad social se encuentra, inclusive hoy vigente, digamos, todavía este requisito de pago previo, eh, a través del artículo 15 de la ley 18820. Eh, si bien hoy por hoy, también lo vamos a ver más adelante, con la ley bases, a través de una reforma normativa, el artículo 25 bis de la ley de procedimientos administrativos, ya la Cámara Federal de Seguridad Social eh, comenzó a eximir del requisito de pago previo cuando lo que se cuestiona es una multa. Hasta ese momento, digamos, tanto la Corte, digamos, como la Cámara Federal de Seguridad Social consideraba también constitucional el requisito del pago previo cuando se trataba de multas. Obviamente, siempre sujeto a la condición patrimonial puntual y particular del contribuyente, ¿no? Y con esta reforma, digamos, de la ley, a raíz de la ley bases de la ley de procedimientos administrativos, hoy por hoy, digamos, la Cámara Federal de Seguridad Social empezó a dispensar o empezó a considerar que no era requisito de admisibilidad el pago previo cuando se tratara de multas. Y después, bueno, a nivel provincial y municipal, bueno, ahí estamos sujetos a lo que establezca, digamos, los códigos fiscales de cada jurisdicción, ¿no? Salvo, digamos, la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, también lo vamos a ver, que estableció, digamos, o sea, desestimó la regla del soldo de repete. De hecho, digamos, la justicia también de la ciudad de Buenos Aires lo ha entendido de esa manera. Solamente está previsto como una mm, medida cautelar cuando, digamos, el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicita que se exija este pago previo y está sujeto a decisión, digamos, del juez. eh, no está vigente el pago previo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, distinto, bueno, es el caso, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que aún se encuentra vigente, y les diría que en la mayoría de las provincias, con distintos matices, ¿no? Por ejemplo, tiene la provincia de Córdoba, que ha modificado, digamos, su código de procedimientos administrativos y ha considerado que el seguro de caución, de hecho lo exige, ¿no? Exige que, digamos, cuando se trata de una norma, una deuda tributaria, debería de alguna manera asegurar eh,
por algún medio, generalmente va a ser el seguro de caución. Mm. Em, la deuda tributaria y después tenemos casos como la provincia de Santa Fe, donde de pronto se exige eh, el pago previo en instancia administrativa. Eh, y ahí, como les mencionaba, digamos, volviendo, digamos, al ámbito nacional, entrando un poquito más ahí en lo que es la jurisprudencia actual y vigente, eh, de la Cámara Federal de Seguridad Social respecto del pago previo. Tenemos, por ejemplo, digamos, doctrina de alguna manera se quiere rígida o estricta y alguna más flexible, donde, por ejemplo, en este fallo que les cito acá como ejemplo, Compañía Rosarina de Asistencia, eh, fallo de la Sala 3 reciente, de ahora de febrero de este año, eh, ante, digamos, el planteo por parte del interesado de que se lo exima del pago previo, eh, aportó, digamos, una certificación contable privada sobre su situación actual de liquidez, donde la Cámara lo desestimó por considerar que no era suficiente para acreditar la desproporción del pago previo respecto de su situación patrimonial. Y después tenemos otra jurisprudencia que es lógica también, se puede decir que no sea lógica, como este fallo, digamos, de la Sala 1 del gobierno de la ciudad contra Arca, donde se lo exime al gobierno de la ciudad de integrar este depósito previo por reconocerse la solvencia de la actora, en el sentido de que, a ver, puede pasar 10 años y no se va a insolventar el gobierno de la ciudad, ni va a desaparecer. Eh, Tenés asegurada de alguna manera eh, el pago previo eh, de acá a muchos años por la situación patrimonial particular del gobierno de la ciudad. Que lo mismo sucedería, digamos, a modo de ejemplo, con una gran empresa, digamos, no sé, de Chain, por ejemplo, digamos, calculo que también podría apelar a esta circunstancia, digamos, por su reconocida solvencia patrimonial, ¿no? Mm. Bueno, acá un poquito, digamos, la jurisprudencia de la Cámara Federal de Seguridad Social, digamos, cuál es la jurisprudencia que está vigente, digamos, y cuáles son estos requisitos, digamos, que tanto la Cámara como la Corte, en definitiva la Cámara termina receptando la jurisprudencia de la Corte, se fue atenuando. El Solve a lo largo de los años, ¿no? Por un lado, digamos, atendiendo a la desproporción de este monto del pago previo en relación a la capacidad contributiva del contribuyente. Por ejemplo, el fallo asociación israelita que le mencioné o cooperativa. Eh, Cuando se trata de un monto excepcional y una falta inculpable de medios. eh, Cuando, digamos, de alguna manera no hay una situación de negligencia por parte, digamos, y también lo acredita un poco el interesado, en su situación patrimonial actual, ¿no? En el sentido de que realmente no hay disponibilidad de fondos para cumplir con este pago previo. Después, bueno, como se trata de algún propósito persecutorio o desviación de poder, cuando, digamos, de alguna manera se puede percibir alguna finalidad distinta eh, por parte de la administración, aparte de asegurar el crédito fiscal. Bueno, los que le mencioné, solvencia reconocida del actor, eh, también se ha dispensado, digamos, acreditar una situación patrimonial concreta, sino simplemente se lo ha dispensado al interesado de cumplir con el pago íntegro de del Solve. Lo que está, digamos, hoy por hoy vigente, digamos, y que sería importante también que se extienda a otras jurisdicciones, o sea, la posibilidad de poder garantizar o ofrecer una garantía sustitutiva suficiente eh, para poder sustituir esa exigencia del pago previo. Eh,
Y después, bueno, algunas otras cuestiones como la exclusión legislativa para sanciones pecuniarias, como lo fue, digamos, la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos eh, por la Ley Bases. Después, analizando un poquito más lo que les mencioné, digamos, de la Ley Bases, lo que dice puntualmente este artículo 25 bis, eh, dice puntualmente lo que nos interesa, ¿no? Que cuando el acto administrativo recurrido hubiese impuesto una sanción pecuniaria, su cumplimiento no podrá ser exigido como un requisito de admisibilidad del recurso judicial. Y lo interesante, digamos, de esta disposición es que los contribuyentes de alguna manera seguían, cuando se trataba de multas, ¿no? Ofreciendo un seguro de caución como sustitución para el pago previo. Y en este fallo, digamos, Firmat Planauto, un fallo de la Sala 1, eh, ahí, digamos, la doctora Dorado, digamos, analizando, digamos, los requisitos de admisibilidad, eh, dice, bueno, está bien, digamos, acá el contribuyente me está sustituyendo el pago previo con un seguro de caución. Igual quiero dejar asentado que con la sanción eh, de la ley bases y la reforma puntual del artículo 25 bis de la ley 19.549, para lo que se trata de multas, ya no va más el pago previo. Y ahí, digamos, de alguna manera, después de este primer antecedente, otras salas, por ejemplo la sala 2 con Integración Eléctrica del Sur, fue adhiriendo a esta postura y hasta ahora no encontré todavía un fallo, digamos, de la sala 3 hasta el día de hoy, ¿no? Pero imagino que también va a adherir a la postura de las otras dos salas. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como les mencioné, este pago previo todavía se encuentra vigente en el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. eh, Establece, digamos, la exigencia, digamos, de integrar el contenido, digamos, de la deuda tributaria con exclusión de multas y recargos para poder interponer la pretensión de nulidad del acto administrativo. Eh, E inclusive, digamos, lo que dice en relación, digamos, a si porque el mismo código también contencioso administrativo prevé la posibilidad de interponer eh, lo que es una acción declarativa de inconstitucionalidad. Y el código lo que dice es, bueno, si el contribuyente interpone una acción declarativa de inconstitucionalidad, eh, eso no obsta que la administración pueda exigir igual el pago previo, digamos. Generalmente lo va a hacer a través de un juicio de apremio, ¿no? Con lo cual, digamos, acá, digamos, el fallo Carraro reviste una trascendencia importante en el sentido de poder, digamos, de alguna manera sustituir el pago previo, porque, bueno, también el Código Contencioso Administrativo de la provincia eh, regula de alguna manera el procedimiento para impugnar un acto tributario de los municipios. Y los municipios a veces, digamos, realmente determinan deuda exorbitante, eh, inclusive, digamos, deuda eh, en el sentido, digamos, que van juntando una tasa ambiental, un fondo, digamos, de un lado, un fondo del otro, la tasa de seguridad y higiene, y de pronto tenés una deuda que es inclusive superior a lo que puede el contribuyente estar tributando en ingresos brutos en la provincia. Eh, Qué distinto es el contraste, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, como yo les había mencionado, eh, donde, digamos, hay jurisprudencia, donde ya ha sentado el criterio de que no es aplicable el SOLVE en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Ahí les menciono un fallo, por ejemplo, de Abdillán. Eh, Después hay otro fallo, digamos, del Tribunal Superior de Justicia, donde hay
un interesante voto del doctor Casas, Club Mediterráneo, eh, donde también se analizó la vigencia del Solve en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, eh, bueno, en Tatillán se analiza, digamos, la vigencia a través del artículo 9 del Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, justamente establece, digamos, la posibilidad de exigir el solve, pero como una medida cautelar. eh, y, digamos, también eh, lo analiza desde el punto de vista de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, este artículo 12, inciso 6, que de alguna manera consagra el derecho de acceso a la justicia sin límites económicos, ¿no? Después en Club Mediterráneo, como les mencionaba en el voto de Casas, o sea, Casas lo que analiza es, o diferencia de alguna manera, lo que es la regla del solve, que es exigir el pago previo de la obligación tributaria para poder acceder, como un requisito de admisibilidad para poder acceder a la justicia, de exigir de alguna manera el cobro de la deuda, pero ya en instancia judicial, como sucede, digamos, en el ámbito, en el fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad, ¿no? Uno por ahí impugna un acto administrativo de AGIP a través de una acción ordinaria eh, y muchas veces en paralelo, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede exigir el cobro de esa deuda a través de juicios de apremio. Que bueno, ahí después se podrá solicitar la acumulación, digamos, de los apremios con esta demanda, digamos, contenciosa que puede interponer el contribuyente para impugnar ese acto administrativo y en definitiva tal vez en algún momento se resuelva de todo en conjunto, pero a lo que voy es que no está este obstáculo, o sea, no me van a rechazar eh, esa impugnación del acto administrativo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por no integrar el pago previo, que es justamente lo que trataba de diferenciar Casás en su voto en este fallo. Eh, donde, y bueno, también para aquellos que han cursado, lo han tenido de profesor al doctor Casás y han cursado la especialización, bueno, en la época que yo cursé, eh, él siempre le citaba el fallo de Stropa del Tribunal Constitucional Italiano, donde de alguna manera también se había analizado la vigencia del Solve en Italia y bueno, lo habían declarado inconstitucional. Y en la provincia de Buenos Aires, como les había mencionado, la tendencia actual es la vigencia de alguna manera del fallo Carrero, que si bien no tiene un pronunciamiento de la Suprema Corte, o por hoy, o sea, no tenemos un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en este sentido, si bien también ha de alguna manera receptado la doctrina de la Corte Suprema y ha atenuado el rigorismo, digamos, del Solve también a la situación patrimonial concreta del interesado. En Carraro, la eh, Cámara Contenciosa de La Plata admitió, digamos, por primera vez en este precedente la sustitución el pago previo por un seguro de caución. Y este fallo de la Sala 1 de La Plata ya tiene recepción en otras salas contenciosas administrativas de la provincia, por ejemplo, digamos, en la Cámara de San Martín, donde también tenemos algunas otras jurisdicciones ya, digamos, de la provincia que, teniendo en cuenta estos antecedentes de sus cámaras revisoras por jurisdicción, eh, han de alguna manera admitido el seguro de caución como sustitución del pago previo. Hay otras jurisdicciones que no, me ha pasado, digamos, por ejemplo, en los juzgados contenciosos administrativos de Lanús, donde no me han admitido el seguro de caución y la cuestión se está discutiendo ahora, hoy por hoy en la Cámara de La Plata. Pero, por ejemplo, el juzgado contencioso administrativo de Mercedes sí ya lo admite, eh, receptando la doctrina eh, sentada, digamos, por la Cámara de San Martín. Eh,
Bueno, ahí les cito algunos fallos, por ejemplo, es eh, GDF, uno de los fallos, digamos, de donde se consolida este criterio, digamos, de admitir el seguro de caución como sustitutivo. GDF es del contencioso administrativo de Mercedes y recepta la doctrina de Global Business Service de la Cámara de San Martín. Distinto a la situación en la provincia de Santa Fe, donde, digamos, hay por ahí un criterio más estricto respecto de la vigencia del solve, porque inclusive eh, se va a exigir este requisito en instancia administrativa. O sea, tanto el Código Fiscal de la provincia como el Código Tributario municipal, principalmente, bueno, en el caso del Código Fiscal, cuando uno discute eh, intenta interponer el recurso de apelación ante el Poder Ejecutivo contra una resolución adversa, eh, en el recurso de reconsideración que se interpone contra una determinación de la API, que es la Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe. Ahí ya, como requisito de admisibilidad para agotar la instancia administrativa, se va a exigir el pago previo. Y si el contribuyente no cumple con este requisito de admisibilidad, se me puede considerar desierto el recurso. Siempre juicio de que igual puede agotar la instancia administrativa con el recurso de queja, que también está previsto en el Código Fiscal. Siempre juicio de ello, también en sede judicial me van a exigir el pago previo, la ley 11.330, que regula, digamos, todo el procedimiento contencioso administrativo. En su artículo 8 también lo exige, eh, con la diferencia, digamos, que permite, digamos, ya en instancia judicial, si no se cumplió con este requisito de pago previo, eh, poder de alguna manera suscribir o adherir a un plan de facilidades de pago para, mientras se discute la cuestión, ir regularizando la deuda y de ahí ir de alguna manera atenuando. O sea, es como la solución que encontró la provincia de Santa Fe para atenuar la exigencia del pago previo, la jurisdicción. Sin perjuicio de ello, digamos, como les mencioné, la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe ya tiene como doctrina, digamos, bastante cerrada, digamos, convalidar la vigencia del pago previo. Fallo, les cito acá, es Turismo Toys, igual digamos, el pago previo se encuentra vigente y de ahí, en este fallo, digamos, volviendo, digamos, a Microomnius Barranca de Belgrano, que es la jurisprudencia que resaltó la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, de alguna manera entiende, digamos, que el pago previo tiene un profundo arraigo, así lo dice la Corte, un profundo arraigo en la provincia, eh, y que de alguna manera no pudo acreditar el interesado una situación de patrimonial concreta que lo permita eximirse, digamos, de cumplir con este requisito. Y de paso también cita, digamos, que la propia normativa local prevé, digamos, la posibilidad de ir regularizando la deuda tributaria mientras se discutía la cuestión de fondo. Esta cuestión, también se planteó, digamos, la sustitución del pago previo en seguro de caución en este precedente que les menciono, el Romers con Municipalidad de Santa Fe. Este es un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa, donde, digamos, ahí la Cámara dice, no considero, digamos, el seguro de caución como un sustituto idóneo. Eh, Más teniendo en cuenta, digamos, que la propia ley, o sea, 11.330, eh, ya también prevé, digamos, una posibilidad de poder morigerar o atenuar el pago previo. Y aparte, considero que no es idóneo porque, digamos, el seguro de caución no me asegura el crédito fiscal, como
se entiende, digamos, de alguna manera desprendiéndose un poco de la doctrina Orígenes, ¿no? No recepta, digamos, la justicia de Santa Fe el presidente Orígenes. Eh, Provincia de Córdoba, como les comenté, sí está prevista una modificación normativa eh, con la reforma del Código Contencioso Administrativo del año 2021, el artículo 19, cuando reglamenta, digamos, o regula todo lo vinculado a la demanda contenciosa administrativa, eh, prevé la posibilidad, digamos, de sustituir el pago previo con una caución, eh, siendo, digamos, obligatorio cuando se discute, digamos, una deuda tributaria. Y bueno, ahí lo que establece, digamos, que ese seguro de caución tiene que ser suficiente para alcanzar el monto del tributo, recargos e intereses. Bueno, como ya les mencioné, digamos, la excepción a la regla en la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 9 del Código Contencioso Administrativo eh, de la ciudad. eh, y un poco, bueno, los fallos que ya estuvimos charlando, Club Mediterráneo, Dadillan y demás. ¿Cuáles son los debates que tenemos hoy por hoy? ¿Cuáles son los debates abiertos? Bueno, la constitucionalidad, en definitiva, no está discutida, digamos, a lo largo del tiempo. Y un poco lo planteo ahí, digamos, si es posible esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema eh, en el sentido de que declare la inconstitucionalidad del pago previo, ¿no? Y la verdad que es difícil, digamos, desde el Procurador de San Juan, de 1876 a Punta Iglesia, que es un fallo reciente, digamos, del 2026, donde se convalidó la doctrina de compañía de circuitos cerrados. La Corte ratificó básicamente a lo largo del tiempo la validez del SOLVE en nuestro ordenamiento jurídico, admitiendo excepciones de manera casuística, digamos, por caso concreto, analizando la situación patrimonial concreta del interesado. Con lo cual, sería ir como 150 años o tirar o dar vuelta a 150 años de doctrina estable. Eh, Sin prejuicio, digamos que dentro de esta constitucionalidad que se ha admitido desde el principio, se ha ido atenuando con el tiempo, resultando, digamos, realmente el fallo Orígenes, eh, que, digamos, de alguna manera se expandió a otras jurisdicciones con Carraro y esperemos que se expanda a otras jurisdicciones también. Eh, Espero, digamos, que se entienda como la regla, ¿no? General, digamos, de alguna manera, ya la provincia de Córdoba ha incorporado a su ordenamiento normativo la posibilidad de sustituir con un seguro de caución este, este principio procesal, eh, teniendo la esperanza, digamos, de que de alguna manera otras jurisdicciones también eh, avancen en reformas en este sentido. En el ámbito nacional, bueno, también la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos y la reciente jurisprudencia de la Cámara Federal de Seguridad Social, que de alguna manera después adoptan, digamos, otras jurisdicciones. Eh, Esperemos, ¿no?, que otras jurisdicciones también hagan una reforma de sus leyes de procedimientos administrativos en ese sentido. Eh, ya de alguna manera eximió el pago previo cuando se discutían esencialmente multas. Con lo cual también se fue atenuando el principio en ese sentido. Eh, Teniendo en cuenta que también la Corte ya se había manifestado y pronunciado respecto de la vigencia del pago previo, también inclusive en multas. Eh, pero bueno, todavía tenemos de alguna manera una asimetría nacional y local, o sea, mientras algunas jurisdicciones flexibilizan el recaudo, como les mencioné, de alguna manera, si bien la provincia de Buenos Aires a través de su jurisprudencia, eh, y la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires a través de normativa lo fue flexibilizando, todavía persisten muchas jurisdicciones donde
como lo mencionó la Suprema Corte de Santa Fe en Turismo Stoica, este principio tiene un profundo arraigo y de alguna manera la justificación de su vigencia es la normal recaudación de los tributos, considerando, digamos, que digamos, el seguro de caución no es un sustitutivo idóneo. Eh, ¿Y cuáles son mis conclusiones, no? O sea, como les mencioné, el SOLVE tiene validez constitucional según la Corte. Eh, Obviamente recae en el interesado poder acreditar una situación patrimonial concreta para poder ser eximido de este principio o esta regla procesal. Microomnibus fijó un estándar reciente, digamos, eh, que de alguna manera convalidó ya la jurisprudencia de la Corte a lo largo del tiempo, donde ya había de alguna manera flexibilizando eh, este principio en función de la capacidad contributiva del interesado y cuando el interesado acreditaba, digamos, que realmente era un obstáculo, un menoscabo poder solventar este pago previo para poder ejercer su derecho a una legítima defensa, eh, ya se había logrado, digamos, jurisprudencia que se lograba eximirlo de este requisito. Eh, pero bueno, nadie, digamos, de alguna manera discute que se intensificó un poco, digamos, el escrutinio sobre su vigencia. La ley base, sin ninguna duda, es muy ligera, la regla del pago previo, lo cual es un gran avance en la materia. Y también los recientes pronunciamientos de la Cámara Federal de Seguridad Social, sin prejuicio de que mantiene una doctrina, digamos, estricta también respecto de la carga del contribuyente de poder acreditar una situación patrimonial concreta, con lo cual desde el punto de vista de abogado litigante, eh, siempre, digamos, el seguro de caución es eh, digamos, la carta segura para poder litigar sin ningún inconveniente en la Cámara Federal de Seguridad Social. Y bueno, sin lugar a dudas, los fallos Carralos y GDF o Business Solutions que les mencioné de la Cámara de San Martín realmente, digamos, son alentadores en el sentido de poder admitir el seguro de caución como sustituto idóneo del pago previo en la provincia de Buenos Aires. Y me despido con una frase del doctor Casás, de una manera cuando tuvo que analizar este instituto, entendió, digamos, que los órganos encargados de la gestión tributaria no pueden encontrarse inmunes al contralor judicial llamado a decidir si sus actos y procedimientos se han conformado legítimamente a derecho. Con lo cual, bueno, con esto me despido. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. No, ustedes. Eh, Estuvo muy clara tu exposición. Mira, en el chat es todo felicitándote y agradeciendo toda la información y los detalles y la jurisprudencia. Bueno, van contando de las distintas jurisdicciones. La verdad que se han sumado mucho, muy activamente a la charla. Así que bueno, se ve que estuvo muy interesante porque ha tenido un público muy, muy activo. Así que muchísimas gracias. Están todos muy agradecidos, preguntan después por la filmina. Bueno, yo después me comunico con él para coordinar. Sí, sí, claro, y si, bueno, si algún fallo en puntual quieren que también les compartan, no hay ningún problema. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Les repetimos, la comisión tiene sus redes sociales en donde informa todas las actividades que hacemos. La idea es que se sumen todos, está abierta a que todos participen. Quiero excusar Margarita Zabalza, que está a cargo conmigo. Bueno, no pudo asistir por una cuestión personal, pero me escribió especialmente para que la excuse y para que, bueno, les pida disculpas a todos que ella no pudo estar. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por la exposición, Guillermo. Gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos los presentes. Nos vemos. Gracias.